Es inútil predicar y es inútil leer sin tu ayuda y sin tu gracia. Oh Dios, solamente con tu ayuda podemos sacar provecho tanto de la lectura como de la predicación. Te queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas a través de tu palabra. Concédenos, Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos transforme y nos capacite para servirte como tú mereces, como Cristo merece. Danos un corazón dispuesto a la obediencia en todos los órdenes de nuestra vida, que seamos mejores padres, mejores madres, mejores esposos y esposas, mejores creyentes, mejores siervos. Bendice tus iglesias hoy en todas partes donde se predica tu palabra, y que muchos el día de hoy entren en el reino, que muchos sean salvos. Edifica tu iglesia. Perdónanos, Padre, cuántas cosas hicimos en la semana que tal vez ni cuenta nos dimos, que estaban mal hechas. Perdónanos y ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le había prometido a Abraham darle una descendencia numerosa, una descendencia espiritual, y le había prometido bendecir al mundo a través de esa descendencia. ¿Se acuerdan que nació Isaac? Y Dios trató con Isaac de manera que la promesa que le había hecho a Abraham se pudiera cumplir. Luego nació Jacob. Pero ustedes saben, ustedes han leído la historia de Jacob y ustedes pensarían, ¿cómo Dios va a bendecir al mundo por medio de Jacob con tantas tranzas que hace? ¿Se acuerdan que después de que le robó la primogenitura a su hermano, le mintió a su papá y luego huyó para salvar su vida? Luego llegó a la casa de su tío Labán y también a su tío Labán le hizo cosas que no debió de haber hecho. Pero Dios dijo que bendeciría al mundo a través de la descendencia de Abraham. Y Dios tenía que hacerlo. Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Dios no se desanima con los suyos. Nosotros nos desanimamos acerca de nuestra pareja, nos desanimamos acerca de nuestros hijos, pero Dios no se desanima con nosotros. Dios había prometido hacerle un bien a Jacob y lo iba a cumplir, a pesar de que Jacob no lo mereciera. Dios estaba decidido a cumplir su promesa. Y para demostrarle a Jacob que estaba decidido a hacerlo, mandó ángeles a su encuentro. Es lo que dice el versículo 1. Jacob siguió su camino, ya va rumbo a la casa de su hermano Esaú. Vean, va rumbo a la casa de su hermano Esaú porque Dios le dijo que se fuera, que ya dejara, que tenía que dejar a su tío Labán. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Para qué le mandó Dios a estos ángeles? Para animarlo. Pero vean, estos ángeles se los mandó Dios cuando él andaba en la senda de la obediencia. O sea, si nosotros andamos haciendo cosas que no debemos, no podemos contar con la ayuda de Dios. Y estaremos desanimados y las cosas van a salir mal. Hay promesas que son incondicionales, pero hay promesas que son condicionales. Si nosotros queremos que Dios cumpla su promesa, pero nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, ¿cómo esperaremos que Dios cumpla su promesa?
Dios prometió a Jacob bendecirlo. Pero vean, es posible que para que una promesa se cumpla puedan tardar muchos años. La verdad es que Dios no tiene prisa. La disciplina para un creyente, para un hombre, hay ocasiones que tarda muchos años. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo mandó a sacar a Israel de Egipto? Tenía 80 años. Ya estaba viejo. ¿Saben ustedes cuántos años tenía Moisés cuando mató al egipcio? Tenía 40. Después de que mató al egipcio, Dios lo mandó al desierto. Y ahí en el desierto estuvo otros 40 años. Él tenía que estar en el desierto 40 años porque Dios iba a estar con Moisés y con el pueblo de Israel muchos años en el desierto. Entonces Dios lo mandó a conocer el desierto. Porque ¿cómo guiaría a Israel por el desierto si él no conocía el desierto? Entonces, esos 40 años que estuvo en el desierto, Dios lo estuvo preparando, lo estuvo disciplinando. Si Dios ha de usarnos, es posible que tarde muchos años. Antes de lo que estamos leyendo en el capítulo 32, él tuvo una visión en Betel. Y ahí en Betel, él tuvo un conocimiento más amplio del que ya tenía antes. ¿Qué fue lo que entendió en Betel Jacob? Que Dios es todo suficiente. Si Dios es todo suficiente, podemos ir a Él a pesar de que somos pecadores. Hay veces que nos sentimos sin ganas de orar. Hay veces que nos sentimos como que no merecemos que Dios nos escuche. Y es posible que incluso lleguemos a pensar que a lo mejor ni cristianos somos, porque pues nos vemos llenos de errores, llenos de defectos. Pero Jacob entendió que podía acudir a Dios y que él sería bien recibido. Todos los años que él pasó en la casa de su tío Labán, Dios nunca la había abandonado. A pesar de que él hizo cosas que no debería de haber hecho, Dios no le abandonó. Pero vean, una cosa es que la Biblia diga que Dios no nos va a abandonar a que lo comprobemos personalmente. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros y que Dios no nos va a abandonar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, esa es una bendición muy grande. Nosotros a veces no le tenemos paciencia a nuestra pareja. Nos da coraje que nuestra pareja cometa errores. Pero aunque nosotros y le perdemos la paciencia a nuestra pareja por lo mismo, pero Dios no nos pierde la paciencia a nosotros, a pesar de que somos como somos. Dios había prometido a Jacob que lo iba a bendecir, pero ¿saben una cosa? Para que Dios lo bendijera, tenían que ocurrir ciertas cosas, tenían que pasar ciertas cosas. Jacob ya conocía a Dios. No vamos a decir que cuando estaba con Labán era inconverso, no, él ya era creyente. Pero todas las bendiciones que Dios le había prometido dar todavía no venían. Le había dado Dios bendiciones materiales, pero las más importantes no se las había dado, las espirituales. Entonces, Jacob ya conocía a Dios, pero no le conocía como debería conocerle. Es como en el caso de Job. ¿Se acuerdan que al final de la historia, Job le dice a Dios, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. O sea, dice, yo te había conocido, pero no te había conocido como ahora. Dice, ahora te veo claramente, ahora te conozco verdaderamente. Entonces, después de toda la historia, Job conoció más a Dios. Y cuando llegamos aquí al capítulo 32 de Génesis, Jacob conoce a Dios, pero todavía no le conoce como debería conocerle. Ni tampoco se conocía a él a sí mismo como se debe. Nosotros nos conocemos un poco a nosotros mismos. Nos damos cuenta más o menos de nuestros defectos, de nuestras debilidades, pero no nos damos cuenta bien de cómo somos realmente. Pero con el paso de los años, vamos aprendiendo a confiar más en Dios y a confiar menos en nosotros mismos, porque eso es lo que Dios quiere, que nuestra confianza plena esté en Él y nada en nosotros. Hay un versículo, no lo busquen, está en Hebreos, donde Dios promete que todos los creyentes le conoceremos, desde el mayor hasta el menor. O sea, el creyente más pequeñito, el cristiano más insignificante, conoce a Dios, aunque sea un poquito. Pues eso poquito que le conocemos debe ir creciendo poco a poco. Y un creyente que ya tiene años siéndolo, ya conoce mucho a su Dios. Un niño pequeño, digamos un niño de 3 años, conoce a su papá, pero lo conoce muy poco. Si ustedes le preguntan a un niño de 3 años, oye hijo, oye niño, ¿y cómo es tu papá de carácter? ¿Tú cómo consideras que es el carácter de tu papá? Pues ¿qué va a decir el niño? Pues, el niño no entiende mucho de su papá. Pero ustedes pregúntenle a un niño de unos 15 años, ese niño ya puede dar informes de su papá, ya lo conoce mejor. Y si le preguntan a un muchacho de 25, pues ya conoce todavía más a su papá. Y así pasa con los creyentes. Un recién convertido conoce poco a Dios. Y como conoce poco a Dios, si se topa con un ateo que se empieza a burlar de él por ser cristiano y le dice, no, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia es un libro lleno de tonterías. La Biblia nada de qué es la palabra de Dios. A lo mejor le mueven el tapete a ese cristiano porque es recién convertido. A lo mejor le meten dudas porque su conocimiento es poco, conoce poco la palabra y conoce poco a Dios. Pero un creyente maduro, que ya tiene experiencia en la vida cristiana, si se topa con un ateo y le dice, ¿sabes qué? Tú crees que Dios existe, pero es puro cuento. Dios no existe. ¿Qué va a contestar un creyente maduro? ¿Cómo que Dios no existe? ¿Cómo me sales con eso que Dios no existe? Un creyente maduro está completamente seguro que Dios existe, que Dios le escucha, que Dios lo ama. No tiene dudas acerca de eso. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios quiere que le conozcamos plenamente. Dios quiere que conozcamos su naturaleza, su carácter, que confiemos en Él, que nos sometamos a Él, que lo obedezcamos en todo, que lo amemos. Un recién convertido ama a Cristo, pero tal vez lo ame muy poco. Pero nosotros que ya tenemos años leyendo la Biblia, debiéramos amar mucho a Cristo. Tenemos muchos motivos para amarle. Pero déjenme decirles esto. Si hemos de conocerle más mañana, pasado mañana, Dios se encargará de eso. Job conoció más a Dios después de que perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su dinero, perdió su mujer de pilón. Conoció más a Dios. ¿Pero quién se encargó de todo? Pues fue Dios. Dios se encargó de que el conocimiento que Job tenía creciera. Entonces, Dios puede hacer que de un día para otro así, crezcamos en el conocimiento de Dios. Dios nos manda cosas
situaciones, problemas, personas que nos agreden, que nos insultan, que nos atacan, que nos ofenden. Y es así como vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Nos manda una enfermedad grave. Crecemos en el conocimiento de Dios. Así como Dios trató con Jacob y con Job, trata con nosotros. Jacob regresó con al lugar en donde estaba su hermano. Ya leímos la historia. Y cuando se enteró que su rencoroso hermano venía hacia él con 400 hombres, tuvo mucho miedo. Es lo que dice el versículo 7. Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Vean, este gran temor que él tuvo y esta angustia que sintió cuando vio que venían su hermano con sus hombres, esto demuestra que Jacob le conocía poco. Porque si él hubiera conocido mucho a Dios, ni se hubiera llenado de temor, ni se hubiera angustiado. Un creyente que sabe que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso, no debería ser miedoso. No deberíamos ser miedosos, ni preocupones. En ese momento, cuando supo que venía su hermano, es posible que se haya acordado de sus pecados pasados. Hay veces que estamos sufriendo y nos acordamos, a lo mejor estoy sufriendo porque yo cometí este error, yo pequé de esta manera, a lo mejor Dios me está pasando la factura y estoy sufriendo por mi culpa, yo merezco estar en esta situación. Aquí en el versículo 7 y en el 8, ustedes pueden ver cómo trata de distribuir a la gente en dos grupos, ¿no? El hecho de que distribuyera toda su gente en dos grupos demuestra que no confiaba mucho en Dios. Entonces, él está actuando con astucia, está actuando con previsión. Dice, no, yo voy a tomar ciertas precauciones. Si me matan a unos, pues que no me maten a los otros. Pero vean, Jacob está esperando la bendición de Dios. Él quiere la bendición. Dios le dijo que lo iba a bendecir. Pero, ¿cómo iba a llegar la bendición a Jacob? ¿A través de su astucia? ¿A través de su previsión? Jacob ya conocía la gracia de Dios, pero ¿saben qué? Él necesitaba mayor gracia. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Él está actuando aquí no con humildad. Para que Dios bendiga a una persona, escúchenme bien, para que Dios bendiga a una persona, primero la humilla. Primero nos hace entender que no merecemos nada de Dios. ¿Dios está obligado a bendecirnos? No. Nosotros tenemos la obligación de obedecerlo, pero Él no tiene la obligación de bendecirnos. Entonces, los orgullosos quieren que Dios los bendiga. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no me ayudas? Otros tienen dinero y yo no. Otros tienen una casa muy bonita y yo no. ¿Por qué otros tienen hijos sanos y mis hijos están enfermos? ¿Por qué? Se quejan, blasfeman, murmuran, reniegan. Entonces, si Dios ha de bendecirnos, será humillándonos primero. Entonces, aquí Dios está tratando de humillar a Jacob. Un hombre lleno de soberbia no cree necesitar gracia. ¿Cómo Dios le va a dar gracia a una persona si no cree necesitarla? Los soberbios creen que necesitan dinero. Creen que necesitan muchas cosas, pero ellos no saben cuál es su verdadera necesidad. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? Es la gracia. Pero no lo ven. Se levantan bien temprano y quieren tener dinero, quieren trabajar duro para tener dinero. Eso es lo que les importa, pero Dios no les importa.
Todos los que se enaltecen serán humillados, y todos los que se humillan serán enaltecidos. Esa es la regla. Y así es desde el principio del mundo. Vean un texto en Isaías 66. Sesenta y seis, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora vean lo que dice el 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Vean, ¿cómo es que un Dios tan grande, el creador de los cielos y de la tierra, se inclina para mirar a hombres como nosotros? Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, o que tiembla ante mi palabra. Hay personas que tiemblan, pero no ante Dios. Hay personas que tiemblan porque tienen temor del futuro, tienen temor a la pobreza, tienen temor a la soledad. Ay, a lo mejor nunca consigo pareja. Se preocupan por las cosas de este mundo, pero no tienen temor de Dios. Hay personas que tienen temor de perder la salud, que tienen temor de perder el dinero, que tienen temor de perder a sus seres queridos, pero no temen a Dios. Dependen de Dios y a Dios no le temen. Viven sin Dios y no tiemblan. Tiemblan por lo que no deberían temblar, y por lo que deberían de temblar no tiemblan. Entonces, vean, Jacob está temblando porque viene su hermano. Le tiene más temor a su hermano que a Dios. ¿Cómo es posible que eso? Cuando un hombre le teme a Dios, ya no le teme a nadie. Entonces, a estas alturas, quiere decir que Jacob no había aprendido a temer a Dios como se debe. El temor de Dios es el único temor bueno. Temer a todo lo demás, eso no está bien. Debemos temer al temible, y ese temible es Dios. Entonces, este temor que tiene aquí Jacob, cuando ve que viene su hermano, ¿de dónde nacía? ¿De la humildad? Vean, hay un temor que no nace de la humildad. Hay un temor que nace de la soberbia. Hay ocasiones que tomamos decisiones equivocadas. ¿Saben por qué tomamos decisiones equivocadas? Porque confiamos en nosotros mismos. No confiamos en Dios, confiamos en nosotros. Y nos metemos en problemas por no consultar con Dios. O sea, Jacob actuó carnalmente. Por eso separó los dos campamentos. Actuó carnalmente cuando le robó a su hermano la primogenitura. Actuó carnalmente cuando le robó sus ovejas a su tío Labán. Dios había prometido bendecirle. Él dice, no, eso de que me bendiga, yo quiero dinero. O sea, él quería bendiciones materiales. Dios le había dicho a sus padres de Jacob, que él iba a tener la primogenitura, no Esaú. La primogenitura Dios se la iba a dar a Jacob. El primer hijo fue Esaú. Acuérdense que fueron gemelos. El primero en salir del vientre fue Esaú. Entonces Esaú era el mayor, era el que merecía la primogenitura, era el que merecía la bendición. Pero Dios dijo, no, se la vas a dar al primero, se la vas a dar al segundo. Y por eso la primogenitura era para Jacob, pero Jacob no confiaba en eso. Por eso él tomó el asunto en sus manos, se precipitó, no confiaba en Dios, confiaba en sí mismo.
Y aquí cuando tiene temor, que ve que viene su hermano, ahí pueden ver que su conciencia estaba mal. Bien, una persona que tiene una mala conciencia, tiene temor de cosas que no debería tener temor. Les conté en una ocasión, una mujer me hizo una pregunta ya hace muchos años, pero era una mujer que conocía la Biblia desde hacía muchos años. Me llamó por teléfono y me dice, oye hermano Moy, dice, pienso vender tamales ahí en la esquina de la casa. Dice, ¿está mal que lo haga? Y yo me pregunté, ¿por qué esta mujer me está preguntando que si está mal si vende tamales? ¿Qué es pecado vender tamales? Pues no. ¿Pero por qué me hizo la pregunta? Esa pregunta, antes de hacérmela a mí, debió de hacérsela a Dios. Señor, ¿te parece bien que yo venda tamales? En lugar de buscar un consejo del pastor, debió de buscar un consejo de Dios. Señor, ¿estará bien? Ahora, ¿por qué podría estar mal que una mujer vendiera tamales? Por ejemplo, supongamos que una mujer se pone a vender tamales y no pide el consentimiento de su marido. Ahí sí está mal, porque lo correcto es que le diga a su marido, oye viejito, ¿qué crees? Mira, tengo una idea, me gustaría ganar unos centavos extras, pues por si un día se ofrece comprar algo, ¿cómo ves? Tengo la idea de vender tamales. Ya su esposo le dirá si sí o no, y si su esposo le dice que sí, pues ya, ¿qué tiene que pedirle permiso al pastor? ¿No? Pero esta mujer, al hacerme esa pregunta, ¿saben qué demostró? Que no tenía una buena conciencia. Una persona que dice, ¿será bueno que sea malo que me tome una Coca-Cola? Los mormones dicen que es pecado tomar Coca-Cola, pero los mormones tienen una mala conciencia. ¿Es pecado tomar Coca-Cola? No. ¿Es benéfico tomar Coca-Cola? No, no es benéfico. Pero una cosa es que no sea benéfico y otra cosa es que sea pecado. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, si tú te tomas todo el día 5 Coca-Colas de litro, pues yo creo que sí ya es casi pecado, ¿no? Porque pues, ¿cómo es posible que te tomes 5 litros en un día, no? Hay personas que hacen eso. Bueno, pero ya me fui por otro lado. Cuando Jacob tuvo miedo y se angustió, es porque él no tenía una buena conciencia. O sea, algo le decía que algo estaba mal en él. En ese momento, cuando él supo que venía su hermano con hombres armados, él entendió que si Dios no estaba con él, su hermano lo iba a matar. Dice, Dios mío, yo quiero que tú me digas que vas a estar conmigo. Pero no, ya le había dicho que iba a estar con él, que lo iba a bendecir. ¿Por qué estaba otra vez con eso? Y es por eso que lo vemos aquí en el versículo 10, en el versículo 9, orando como nunca antes, vean 32:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Yo menor soy que todas las misericordias, vean, o sea, no merezco lo que tengo, dice, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo sea tu fidelidad, dice. Pues con mi cayado pasé este Jordán, o sea, con un cayado es como un bastón, ¿no? Con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, cuando salió de su casa, nomás llevaba un bordón. Y cuando regresó ya tenía un montón de animales y tenía un montón de hijos y siervos, trabajadores, esclavos. O sea, Dios lo había bendecido y dice, yo no merezco eso. Yo no merezco todo lo que me has dado. O sea, él se humilló entonces, en esta oración vemos cómo se está humillando. ¿Entienden ustedes cómo Dios lo está preparando para darle la bendición? Antes de que Dios nos bendiga, tiene que humillarnos. ¿Saben cuándo es cuando oramos mejor? Cuando tenemos problemas. Las personas que tienen mucho dinero, las personas que están sanas, las personas que tienen hijos que sacan que están sanos y que sacan buenas calificaciones y que tienen una casa bonita y su carro, ni se acuerdan de Dios.
Y si oran, si son creyentes y oran, oran muy superficialmente. Cuando oramos mejor es cuando nos aprieta el zapato. Es cuando entendemos que dependemos de Dios y que si Él no nos ayuda, estamos perdidos. Antes de esto, Jacob ya había visto que todas sus posesiones materiales eran misericordia de Dios. Hay muchas personas que duermen en la calle, muchas personas que mueren sin haber tenido una casa propia, muchas personas. Si nosotros tenemos un jacalito, un techo que nos cubre, es por la misericordia de Dios. No cabe duda. Entonces, Jacob ve en qué necesidad se encuentra y él pensó, si Dios no tiene misericordia de mí, estoy perdido, mi hermano me va a matar. Pero no era posible que su hermano lo matara, porque Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir. ¿Cómo es posible que iba a permitir que lo matara su hermano? Una persona no puede ser salva si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Vean, una persona puede creer que es pecadora en su mente, pero no en su corazón. Una persona puede arrepentirse de sus pecados que cree tener en su mente, pero no en su corazón. Esas personas se arrepienten y Dios no las perdona. Dios perdona a aquellos a quienes el Espíritu Santo les convence de su pecado. No les convence el predicador, no les convence los amigos, ni la Biblia les convence. El que nos convence de nuestro pecado es Dios, el Espíritu Santo. Caemos de rodillas y decimos, Señor, perdóname. Cuando una persona cae de rodillas pidiendo perdón, en ese momento esa persona es perdonada. Hay personas que tardan años en ser convencidas de su pecado. Yo el otro día les conté que en nuestra iglesia hay un hombre que tiene en nuestra iglesia más de 30 años y él no es salvo. Le gusta leer la Biblia, se aprende los textos de memoria, pocas veces llega a faltar a los cultos, pero él no es salvo. Nos damos cuenta de que no es salvo. Él cree que es pecador. Pero él claramente se ve que tiene una mala conciencia. Platicando con él se da uno cuenta. ¿De qué creen que me he dado cuenta? Luego estamos él y yo solos, ya se fueron todos, estamos platicando él y yo solos. ¿Y saben de qué me he dado cuenta? De que saca un billete y lo va a echar a las ofrendas, pero voltea a verme a ver si lo estoy viendo. O sea, pues a mí qué me importa si me están viendo, si yo le echo la ofrenda, pues mi Dios me está viendo y yo que quiero que la gente me vea. Quiero que la gente me felicite y me alabe porque estoy echando una ofrenda. Son personas que tienen mala conciencia, ¿no? Para que el pastor vea que yo sí he hecho ofrenda. No, pues ¿cómo? No se vale. Más de 30 años yendo a los cultos y no ser salvo, ¡qué horror! Una persona no puede ser salva si el Espíritu Santo no le muestra su pecado, pero que se lo muestre hasta lo más profundo. Y un cristiano tampoco puede crecer en santificación sin lo mismo. Él, Jacob, ya era cristiano. Aquí creció él en santificación. Aquí él no creció en el asunto de su salvación. No, él ya era salvo. Pero él creció en santificación porque Dios le mostró su pecado. ¿Cómo se lo mostró? Sabiendo que iba su hermano y con 400 hombres armados. ¿Saben qué? Que Dios nos humilla en los inicios de la vida cristiana y sigue humillándonos. Porque si Dios no nos humilla, no recibiremos bendiciones de Él. Para que esperemos esas bendiciones, para que podamos recibirlas, primero tenemos que humillarnos. Jacob entendió que su vida y la de sus familias dependía totalmente de Dios. No dependía de sus tranzas, de sus artimañas.
Nuestra vida depende de Dios. Hay personas que son tan celosas por la forma en que comen, cuántas calorías tiene un tamal, cuántas calorías tiene una manzana, una rebanada de piña, y hablan tanto de las calorías y no quieren comer cosas que les hagan subir de peso. Pues está bien que se cuiden, pero van a vivir porque se cuidan. Hay personas que se cuidan tanto y mueren jóvenes. Pues sí, tenemos que cuidarnos, pero no hay que exagerar. Si un día me invitan un taco de carnitas, pues me lo como. ¿Cómo de que no? No es cosa de estar comiendo todos los días carnitas, pero pues de vez en cuando, ¿no? Vean el versículo 27. Vean el 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Le dice Dios a Jacob. Déjame porque raya el alba, o sea, porque amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ven, él quería la bendición a fuerza. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Por qué Dios le preguntó a Jacob su nombre? ¿Acaso Dios no sabía el nombre de Jacob? Sí lo sabía, claro que sí. Vean, el nombre en la Biblia no es como ahora nosotros. Los nombres en la Biblia siempre tienen un significado. Y los nombres que Dios les ponía es porque implicaban algo acerca de su carácter. ¿Qué quiere decir la palabra Jacob? A él le pusieron por nombre Jacob. ¿Qué quiere decir la palabra Jacob? Quiere decir suplantador, engañador o tramposo. Es lo que quiere decir, ¿no? Ese es el nombre que tenía Jacob. Dice el 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Saben ustedes por qué le hizo esta pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Porque Dios quería que recordara cuál había sido su conducta en el pasado. O sea, tú has sido bien tranza. Engañaste a tu hermano, engañaste a tu papá, engañaste a tu tío Labán. Le robaste la bendición a tu hermano. ¿Ahora quieres robarme la bendición a mí? Le robaste la bendición a tu hermano a Esaú. ¿Ahora me pides la bendición a mí? Jacob había creído que las bendiciones dependían de él. O sea, estas bendiciones que tengo, las tengo porque soy ahorrativo, porque soy trabajador, porque soy inteligente. Por eso tengo lo que tengo. Hermanos, lo que tenemos, sea mucho o sea poco, es porque Dios nos lo ha dado. Que nunca se nos olvide eso. No merecemos lo que tenemos, sea mucho o sea poco. ¿Se acuerdan que se puso aquí la piel de un animal porque su papá lo iba a tocar, dice, para que vea que tengo vellos como mi hermano que está velludo? Entonces engañó a su papá. Y aquí cuando le está preguntando su nombre, le está dando a entender, le mentiste a tu papá, engañaste a tu papá, le hiciste creer que eras Esaú cuando tú eras en realidad Jacob. Entonces, ¿me vas a mentir también a mí? O sea, le pregunta, ¿cómo te llamas? Él tenía que contestar la verdad, de modo que le fuera a mentir a Dios también. Dios le había dicho que le iba a hacer bien. Entonces, aquí cuando le está diciendo, no te dejaré si no me bendices, es como si Dios le dijera, ¿ahora te acuerdas de que yo te dije que te iba a hacer bien? Ahora que estás siendo afligido, que viene tu hermano y que te quiere matar, o que piensas que te quiere matar, ¿ahora te acuerdas de mi promesa? Entonces, cuando le está preguntando su nombre, lo está obligando a acordarse de sus trampas, de sus tranzas y a humillarse. ¿Saben qué pasa? Que cuando somos afligidos, cuando estamos sufriendo, nos acordamos de nuestros pecados pasados. Cuando estamos sufriendo, nos acordamos de pecados que ya ni nos acordábamos. Y esto es exactamente lo que le pasó a Jacob. Fue un momento tremendo para Jacob.
Si Dios no nos ha metido en un problema así, hasta hoy, pudiera ser que mañana lo haga. Dios obligó a Jacob a hacer a un lado toda su confianza en sí mismo, su autosuficiencia. Vean lo que dice en el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Vean, dice, luchó con él un varón. ¿Saben cómo se puede traducir esto? Luchó contra él. Luchó con él, luchó contra él. O sea, quería una bendición Jacob, pero él tendría que luchar por obtenerla. O sea, hay bendiciones que tendremos que hacer algo para obtener esas bendiciones. Hay ocasiones que parece como que Dios no quiere bendecirnos. Hay veces como que parece que Dios está enojado con nosotros. Como que no quiere cumplir sus promesas. ¿Se acuerdan de la oración del juez injusto? Que una mujer va con el juez injusto y le dice, pues tengo uno, ¿cómo le dijo? Que tenía un problema, ¿no? Y quería que se lo ayudara el juez injusto a solucionarlo, y el juez injusto no quiso, dice, por algún tiempo. Y estuvo insistiendo hasta que lo convenció, dice, para que yo no venga y me esté molestando, le voy a dar lo que me pide. Pues así pasa con Dios muchas veces. Le pedimos a Dios cosas y no nos contesta. Y le decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no me das lo que te estoy pidiendo? ¿Qué? ¿Estás enojado conmigo? Vean lo que dice el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vean, no podía con él. Dios no podía con Jacob. Es Dios este es Cristo el que está luchando con Jacob aquí. El ángel era Cristo mismo. O sea, él seguía de terco igual que siempre. ¿Saben una cosa? Somos tan tercos que es posible que queramos las cosas a nuestra manera y que las queramos ya, rápido. Entonces, Dios tiene que vencernos, Dios tiene que humillarnos para podernos dar lo que Él quiere darnos. Está actuando aquí Jacob como un niño berrinchudo. Hay niños berrinchudos que le hacen berrinches a la mamá y al papá hasta que le sacan la moneda a la mamá o al papá. Pero no, a Dios no le podemos hacer berrinches. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando pasa el tiempo y Dios no nos da lo que le pedimos? ¿Qué hacemos? Hay una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama Prueba de Fuego. No miento. Es una película de esa misma serie, de Prueba de Fuego. Es una película que se llama Desafío a los Gigantes. Habla de un entrenador de fútbol americano, pues que su equipo es fracasado y no puede ganar el campeonato. Ya lo quieren echar fuera del equipo. Y su esposa, pasan años y no puede tener hijos. Y está desesperada, pues, va con el ginecólogo, no está embarazada. Y ella se desespera de que no puede tener hijos. Y hay un momento en que se humilla a ella y se pone a llorar y le dice a Dios, Dios, aunque no me des mi hijo, dice, de todos modos yo te amo. Así debemos llegar a ese punto nosotros. Aunque Dios no nos dé lo que le pedimos, aún así debemos amarlo. Y entonces vendrán las bendiciones. Pero Jacob no se doblega, es bien terco. Dios no puede con él. ¿Qué tan necios seremos que Dios no puede con nosotros? Y vean cómo le dicen el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, lo dejó cojo. De tan necio que estaba actuando, lo dejó cojo para poder bendecirlo. Dice
el muslo de Jacob. Dicen algunos que a lo mejor fue el nervio ciático. La famosa ciática, cuando ya está muy grave, cuando ya está muy... Bueno, hay diferentes grados de problema ciático, ¿no? Pero ya los que tienen un problema avanzado ya no pueden casi caminar. Caminan y les duele mucho todo esto, desde aquí hasta acá. Y así quedó. Desde entonces quedó cojo Jacob. Si Dios quiere humillarnos, vean, si Dios quiere humillarnos y nosotros nos resistimos, o sea, si somos caprichudos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de que Dios nos bendiga, vamos a tener problemas. ¿Se acuerdan que Dios derribó a Saulo de Tarso de su caballo? Estaba en el suelo y vio a Cristo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento, cuando Saulo le dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí da a entender que ya Dios había hecho la obra en Saulo. Dios lo humilló feamente. El Espíritu Santo trató con Saulo de Tarso así. Lo salvó así. Ese fue el llamamiento eficaz. En el momento que se levantó de su caballo y que quedó ciego, ya Saulo de Tarso ya era salvo. Jacob quedó incapacitado porque Dios lo dejó así, incapacitado. Pero entonces fue un mejor creyente. Entonces conoció a Dios mejor y entonces se conoció mejor a sí mismo. ¿Se acuerdan que hay una parte cuando el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es eso? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes cuando somos débiles? Porque cuando somos débiles nos agarramos de Cristo. Y cuando nos agarramos de Cristo, entonces somos fuertes. Así de sencillo. Vean el 28. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Vean, a partir de aquí, Jacob sufrió una gran transformación, tan grande que hasta Dios le cambió el nombre. Ya no vas a ser suplantador, ya no vas a ser engañador, ahora vas a ser Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? Ya ni me acuerdo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? El que lucha con Dios y vence. Pero vean una cosa, aparentemente Jacob venció a Dios. Dice, has luchado con Dios y has vencido. ¿A poco Jacob venció a Dios? No, fue Dios el que venció a Jacob. O sea, para que Dios nos bendiga, primero tiene que vencernos, quitarnos lo testarudo. Si no, no hay bendiciones. Los inconversos creen que van a ser salvos, si acaso buscan eso por sus obras. Los arminianos creen que la salvación depende de ellos, depende de sus obras, depende de sus esfuerzos. Nosotros creemos que la salvación nadie la merece. La salvación la obtenemos por gracia. Nadie puede merecer eso. Los arminianos en el fondo creen ser buenos. Una persona que cree ser buena, ¿cómo le va a pedir a Dios su gracia? Yo soy bueno, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he violado, yo nunca me meto en problemas con la gente. Yo soy bueno, Dios me tiene que dar la salvación. Te equivocas. Ahora vean el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Dice, yo ya te dije el mío. Dice, ahora tú dime el tuyo. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí, vean, no le dijo su nombre Dios. O sea, Jacob pudo haber pensado, bueno, pues yo me humillé, ya le dije mi nombre, pues ahora que él se humille y que me diga el suyo. No, a Dios no lo vamos a humillar, Dios no necesita humillarse. Cuando él está haciendo esta pregunta a Dios, había tal vez algo de soberbia en su pregunta. No, Dios no le cumplió su capricho y no le contestó su pregunta. Vean ustedes cómo quedando cojo y teniendo este conocimiento de Dios, Jacob quedó marcado toda su vida.
Ya nunca volvió a ser el mismo de antes. Esto fue algo que nunca se le pudo olvidar. Dios pudo haberlo dejado cojo mucho antes, pero Dios esperó hasta que amaneciera. Dice que ya rayaba el alba. O sea, cuando raya el alba es cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle a Jacob? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? No somos nosotros. El que manda es Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él para que nos bendiga. Pero ¿saben una cosa? No crean ustedes que nada más lo humilló esta vez y ya después ya no. No, Dios tiene que humillarnos una y otra vez porque somos bien tercos, bien testarudos. Hemos aprendido algunas lecciones, pero el hecho de que hayamos aprendido algunas no quiere decir que no deberemos aprender otras. Jacob llegó al punto de rendirse. ¿Cuándo se rindió? Cuando quedó cojo. ¿Y qué fue lo único que hice? Lo único que hizo, vean el 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba, le dice el varón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Que se agarró de su pierna, digamos, de Cristo. No te dejaré si no me bendices. Aquí donde dice, no te dejaré, se puede traducir también como, no te soltaré. Así debemos a ese punto llegar nosotros, hermanos. Agarrarnos de Cristo y no soltarnos de ahí. Señor, te necesito, ayúdame, salva a mi marido, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva a mis vecinos, ayúdame, no tenemos trabajo, está enfermo mi marido, está enferma mi esposa, ayúdame. Jacob aprendió a confiar en Dios, en los recursos de Dios. Hay un versículo que agrega algo a lo que estamos viendo y se encuentra en el libro de Oseas, véanlo. Oseas capítulo 12. Vean, Oseas 12, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Vean cómo dice para castigar a Jacob, aquí no dice para castigar a Israel, pero es lo mismo que Jacob que Israel, ¿no? Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Vean, es cuando no quería que saliera primero Saúl, él quería salir primero. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Vean, con su poder. ¿Cuál fue el poder de Jacob que venció al ángel? Fue cuando él se humilló. Ese es el poder. Nuestro poder está cuando nos humillamos. Y dice, venció al ángel, dice el 4, y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Vean qué interesante es este versículo. Dice aquí que Jacob venció al ángel en Betel, ¿no? Pero vean, dice que prevaleció, o sea, que dice que no se desanimó. No, él quería la bendición a fuerza. Dice, lloró y le rogó. Y dice, en Betel le halló, o sea, ahí encontró a Dios en ese lugar. Y lloró y le rogó y habló con nosotros. Pero ¿por qué dice aquí que ahí habló con nosotros? ¿Quién habló con nosotros? El que nos está hablando a través de lo que pasó con Jacob es Dios. No es Jacob el que nos está hablando, es Dios. Pero dice que ahí habló con nosotros. O sea, quiere decir que a través de lo que hizo Dios con Jacob, no solamente le habló a Jacob, nos habló a nosotros también. O sea, nos habla a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Quieren bendiciones? Humíllense. No hay bendiciones
sin humillarse. Dice, lloró y le rogó. Imagínense, yo tengo una hija, ustedes saben, en Chicago. Mi hija Wendy es la tercera de mis hijas. Ella no es salva. Va a una iglesia bautista cuando le dan ganas, allá en Chicago. Pero pues yo digo, ir a 1 o 2 veces al mes, al culto. Dice que escucha mis predicaciones ahí por internet. Pues le daremos el beneficio de la duda, a lo mejor sí las escucha, pero ella no es salva. Yo constantemente estoy llorando por mi hija. Casi todos los días oro por ella. Y a menudo pues, salen las lágrimas de mis ojos. Señor, salva a mi hija, salva a mi hija. Pues yo espero que Dios tenga misericordia y pues que salve a mi hija. Si Dios tuvo misericordia y me salvó a mí, pues ¿por qué no puede salvarla a ella? Si yo fui un barbaján y me salvó, ¿por qué no a mi hija? Lloró Jacob y obtuvo la bendición. Se salió con la suya, pero dice que lloró y le rogó. Vean, si alguno de ustedes, escuchen lo que les voy a decir, si alguno de ustedes duda de su salvación, está bien que duden, pero no se queden ahí. Llórenle y ruéguenle hasta que estén seguros de ser salvos. No debemos descansar hasta estar bien seguros de que ya Dios nos perdonó y de que iremos al cielo cuando muramos. Esta crisis que tuvo aquí Jacob fue la más grande de su vida. ¿Qué era lo que necesitaba Jacob? Gracia. ¿No lo veía antes? Es lo que le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Si tienes mi gracia, lo tienes todo. ¿Qué tienes que preocuparte? Pues eso es lo que necesitaba, pero no. Jacob creía que necesitaba otras cosas. ¿Cuál es la necesidad más grande de la gente de Comaltepec? La gracia. Jacob aprendió a aferrarse de Dios, a aferrarse de la gracia de Dios, a confiar en las promesas de Dios, a confiar en el poder de Dios. Lo mismo que tuvo que aprender Saulo de Tarso. Vuelvan otra vez a Génesis 32. Y vean el 30. Vean otra vez el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Vean lo que dice. Le salió el sol. Le salió el sol en el cielo y le salió el sol en el alma. Entonces vio claramente. Dice, y cojeaba de su cadera. Quedó cojo hasta el fin de su vida. Esa cojera que tuvo Jacob hasta el último día de su vida, le recordaría la condescendencia de Dios y su victoria. Me salí con la mía, Dios me dio la bendición. En realidad no se salió con la suya, pues es lo que Dios había prometido hacer. Y esa lección nos la enseña Dios en el momento en que nos salva. Dios nos enseña que somos pecadores, que no merecemos el perdón de Dios, que lo hemos ofendido tanto que lo que merecemos es la muerte. Pero nos lo sigue enseñando todos los días. Y es por eso que a los creyentes se les conoce como el verdadero Israel de Dios. Los creyentes somos los verdaderos israelitas. ¿Saben quiénes son los verdaderos israelitas? Los que reconocen que son fuertes en Cristo. En nosotros mismos somos débiles, en Cristo somos fuertes. Dios nos vence y ya cuando nos vence, nos hace más que vencedores. Y vean lo que dice el 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tuvo poder con Dios, tuvo poder con los hombres, ya su hermano no lo mató. ¿Era posible que su hermano lo matara? Pues no. Dios le había prometido a Jacob bendecirlo y lo bendijo. Pero para que la bendición llegara, tenía que humillarse.
Es posible, escuchen esto, es posible que ustedes estén buscando bendiciones de Dios y no las tengan. Por lo mismo, si ustedes quieren bendiciones de Dios, pero no se humillan, ni serán salvos, ni serán santificados. Dios no desea nuestro mal, Dios desea nuestro bien. Dios no desea el mal de nadie, Dios no desea ni el mal de los inconversos. Dios quiere nuestro bien, pero si no nos humillamos, no habrá bendiciones. ¿Para quiénes son las bendiciones? Para los que se humillan. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Jacob tenía temor de su hermano, pero vean, después de esto tuvo temor de Dios, y el temor de Dios le quitó el temor de su hermano. Si nosotros tenemos temor de Dios, no tenemos por qué temerle a nadie. La fe verdadera, hermanos, nos conduce siempre a eso, a humillarnos. Porque el Dios nuestro es un Dios muy grande. La fe verdadera nos conduce a confiar en Él, a esperar su tiempo. Él nos dará lo que tenga que darnos cuando Él quiera dárnoslo. La fe se humilla, la fe confía, la fe espera en Dios, la fe es paciente, la fe cree en las promesas. La fe nos pone cara a cara con Dios, como dice el versículo 30. Dice, vi a Dios cara a cara. O sea, la fe nos hace